Bienvenidos a Velocidades Máximas. Durante media hora vamos a compartir temas de tu interés. Vinimos hasta el consultorio del doctor Juan Pablo Zorrilla. Él es médico neurólogo y quisimos conversar con él para que nos explique cuáles son los efectos de los problemas del sueño, de la falta de descanso a la hora de conducir cualquier tipo de vehículo. Un tema muy importante en el tema para conducir vehículos y las implicancias de los trastornos del sueño tiene que ver con una patología en especial que es el síndrome de apneas del sueño. ¿Qué es el síndrome de apnea del sueño? Es una enfermedad que a la noche se producen esos no solamente ronquidos, sino como pausas respiratorias, Sí. como que el paciente deja de respirar. Eso en el cerebro fragmenta lo que son los ciclos del sueño. Entonces, durante el día el paciente va a tener una repercusión clínica que muchas veces no la asocia con ese trastorno del sueño y que fundamentalmente se basa en una somnolencia excesiva diurna, que le llamamos, que es el paciente que se siente cansado todo el tiempo. Ese cansancio limita muchas veces no solamente porque se duerme, sino fallas en atención. Y esas fallas en atención generan muchos accidentes. O sea, su capacidad de reacción es mucho menor, digamos. Exacto. La capacidad de reacción que tiene un paciente con síndrome de apnea severo se compara con un paciente alcoholizado. Siempre que uno hablamos con este tema, nadie duda de que un paciente, con menos nosotros en nuestra provincia, que tenemos tolerancia cero, que con cierto nivel de alcoholemia está limitado para conducir. Estos pacientes, la somnolencia los limita excesivamente. De hecho, cuando un paciente tiene un síndrome de apnea severo, si no está bajo tratamiento, tiene prohibido conducir. ¿Y cuáles serían los principales síntomas que cualquier persona tiene para que se dé cuenta esa persona de que está teniendo un trastorno del sueño? Bueno, los síntomas que tienen estas, uno lo puede dividir en los que tiene el paciente de noche y los que tiene durante el día. ¿Por qué? Porque los síntomas que tiene el paciente durante la noche no son reconocidos por el paciente. El paciente siente que duerme. Entonces uno le pregunta al familiar cómo duerme. No, el paciente ronca todo el tiempo, si hace esas pausas respiratorias y como sensaciones de ahogo. Sí. Eso lo refiere el familiar o la pareja. El paciente durante el día, ¿qué va a sentir? Puede sentir dolor de cabeza a la mañana, una sensación de embotagamiento que le llama a la gente a la mañana cuando se despierta, dormirse en todos lados, hipertensión refractaria, pacientes que tienen presión alta y no responden a la medicación, también cambios en el carácter y un síntoma que a veces lleva a la consulta es lo que ellos le llaman falta de memoria. El paciente se queja de que no tiene memoria o que tiene problemas en su trabajo y en realidad ese problema de memoria no es en sí una falla en sí misma, sino que el paciente no tiene atención. Siempre yo le doy el ejemplo que cualquier persona que no durmió bien, al otro día la capacidad de atención es mucho menor. Sí, de acuerdo. Y eso es por la fragmentación del sueño. El paciente siente que duerme bien, pero en realidad cuando uno le hace el estudio, uno ve que se fragmenta constantemente, entonces no llega a ser un sueño reparador. Poder advertir de que esa persona está teniendo algún tipo de trastorno del sueño y que eso impacta a la hora de conducir un vehículo, ¿no? Bueno, esto siempre es un tema de discusión. De hecho, hay un proyecto de ley porque si hablamos más de seguridad vial, hablamos que estos pacientes no deberían conducir, no hay ninguna autoridad de regulación ni forma de diagnosticarlo. Entonces, en otras partes del mundo, ¿cómo se hace en otras partes? En otras partes del mundo esto está regulado y dentro del carnet de conducir al paciente que cumple ciertos criterios se le pide un estudio de sueño y si ese estudio de sueño da patológico no se le da el carnet de conducir. Pero hay una salvedad porque el paciente no es que no pueda conducir más. El paciente si cumple el tratamiento y tiene una indicación de su médico de cabecera, especialista, claro, especialista. Que puede conducir y está bajo tratamiento, lo puede hacer. Si uno lo lleva a los números, la causa de accidente de tránsito más común en Argentina es la apnea del sueño. Si uno toma los parámetros, es decir, bueno, el paciente, las características de los accidentes,
muchas de las características uno no le puede echar la culpa a las condiciones climáticas ni a las condiciones del asfalto. Si uno se puede ver las estadísticas, las mayorías son en horarios vespertinos o si no después del almuerzo. Son, rutas derechas, el paciente se cambia de carril. Todas esas características hacen sospechar de que estos pacientes tienen apnea. Bueno, yo cuando voy a tramitar mi primera licencia de conducir o mi renovación, ¿sí? A nosotros se nos exige, al solicitante que llene una declaración jurada de afecciones. ¿Sí? Entonces, ese es el momento, que debería la persona aceptar en esa declaración jurada que tiene un problema de sueño. Esta patología, si uno lo ve, es una patología muy frecuente, sin embargo, subdiagnosticada. Entonces, quizás el mismo conductor no está, mintiendo en esa declaración jurada, porque también lo desconoces. Claro. Entonces, yo creo que esto sirve mucho para concientizar a la gente, porque lo primero que dice una persona tiene el temor de decir, no me van a dar el carnet. Uno tiene que pensar no solamente en la seguridad de los terceros, de uno mismo, del accidente que pueda tener. Yo siempre comento una anécdota de un paciente que hacen un viaje y va con el padre. El paciente iba de copiloto y el paciente tenía apnea. Entonces, apenas sube, empieza a dormir, porque es lo más característico. Recorren cierta cantidad de kilómetros y entonces comen y el padre dice, bueno, vos venís durmiendo, estás descansado, maneja vos. Hacen 16 kilómetros y tiene un accidente. ¿Por qué? Porque cuando el paciente duerme tiene apnea y se levanta cada vez peor. Entonces, como yo le decía, hay un proyecto de ley en diputados para reglamentar esto, porque muchas veces se le pide cosas para sacar un carnet de conducir que no tienen mucha implicancia clínica al momento de tomar una decisión y estas cosas no se regulan. Insistir con la regulación de esta problemática y poder avanzar en todas las actividades de prevención. Sí, como le digo, no solamente si uno lo ve desde el punto de vista de la seguridad vial, esto es muy importante, pero el paciente tiene que saber también por sí mismo de que esta patología lo lleva a tener un montón de otras cosas. Entonces, creo que concientizar, no solamente esperar una regulación, sino que la gente tome conciencia que puede tener esta enfermedad y que consulte, porque tiene tratamiento y el paciente puede mejorar sus síntomas. Y me ha pasado, en el ejercicio de la función pública, de casos de personas que tuvieron siniestro vial y que manifestaron de que obviamente que durante el manejo ellos sintieron muchísimo sueño, a pesar de que supuestamente habían cumplido con las 8 horas diarias de descanso. Exactamente. No, y si uno, yo creo que esto de la regulación es algo bastante complejo porque se necesitan ciertos sectores que se pongan de acuerdo, pero yo creo que comenzar con los choferes que tienen carnet profesional es algo muy, muy importante, ¿no? Estuvimos con la señora Teresa Cardoso. Ella es una de las integrantes de los familiares que luchan contra la impunidad. En esta oportunidad ella nos va a contar cómo fue el siniestro vial donde su hijo Gastón perdió su vida. Bueno, él ese domingo fue a un bingo que tenía yo para jugar y vino un vecino que estaba excedido de alcohol y lo subió en la moto. Como él era chico, bueno, lo acercó supuestamente hasta la cancha de vaquero. Y bueno, de ahí se lo llevó para otro lado y cuando volvía venía ya en la velocidad muy fuerte en la moto que no frenó y tuvo un impacto contra una camioneta.
Esto todo sucedió en la localidad de Baquero. Sobre la ruta de Baquero, frente a la comisaría de Baquero. Y el conductor de la moto me dijiste que era un amigo del barrio. Sí, un vecino del barrio. Sí. Y que según tu información iba a altísima velocidad. Sí. Y creo también que estaba alcoholizado. Sí, estaba alcoholizado el chico. Ya venía tomando ya el fin de semana, estaba tomando con su padre, que viven ahí al frente de mi casa nada más, porque los vecinos me dijeron todo, me pasaron el informe, todo, así que yo estoy al tanto de todo lo que había hecho ese fin de semana este chico. Y ese bingo, sí o sí había que asistir ahí a la localidad de Baquero. Sí, sí, ese domingo era el bingo que yo no podía ir, bueno, y pues lo mandé yo a él y bueno, y mi hijo no volvió más, volvió en un cajón por la imprudencia del vecino que tengo. ¿Y cuál fue la conducta del titular, digamos, del que conducía la camioneta cuando sucedió el hecho? Digamos? Él venía de una fiesta de ahí de Baquero, también venía ebrio, el chico en la camioneta. Ah, ¿también estaba borracho? Sí. O sea que cuando la moto se le cruzó, ni siquiera atinó a frenar, digamos. A frenar nada, dice que el policía de tránsito le hizo seña que frene la moto, él no frenó, aceleró y bueno, salió la camioneta y tuvo el impacto de la moto. Teresa, vos sos una de las activas integrantes de la comisión de familiares que luchan contra la impunidad. ¿Qué es lo que te ha llevado a participar? Y también quiero que me cuentes si eso también está vinculado con el proceso judicial, digamos, que estás llevando adelante, ¿no? Día de tanto dolor que yo tenía, viendo que yo iba al juzgado, que esto, que aquello, y veía que no pasaba nada, y bueno, me acerqué un día viernes a la tarde con mi hija, me acompañó y hablé con Raúl Córdoba, que él es uno de los dirigentes de la marcha de los viernes, y hablé con ellos y me dijeron que sí, que no había problema. Y así empecé a ir a la marcha todos los viernes a pedir justicia por mi hijo, porque hay tanta imprudencia en Salta que ya no se puede estar ya. Hay muchos accidentes de tránsito viales, femicidio, hay de todas clases de cosas que uno tiene que pasar. Escúchame, Teresa, ¿y vos iniciaste acciones legales contra quiénes? Contra Ariel Tacacho y Jiménez. Ariel Tacacho es quien conducía la moto. Ariel Tacacho, el chico que conducía la moto, y Jiménez, el de la camioneta. ¿Y cuál es el estado procesal de esa causa? ¿En qué estado se encuentra el juicio? Y bueno, ahora el abogado mío me dijo de que lo penal puede ser que salga el juicio este año. Estamos peleándola porque está muy dura la mano. O sea, tenemos muchas cosas en contra. ¿Y qué es lo que significa está muy duro? O sea, digamos, procesalmente como que no están demostradas, digamos, fehacientemente las pruebas. Claro, exactamente. Pero peleándola y teniendo más fuerza, pienso que... Y cuando fue el hecho, en ese momento se le hizo control de alcoholemia a ambos conductores. El chico de la moto, Ariel Tacacho, él fue al hospital porque se raspó la cara. Él estuvo internado casi 2 semanas. Y bueno, el otro chico de... ¿Y ahí en el hospital le hicieron? Sí. Un dosaje, digamos. Sí, y estaba excedido de alcohol. Ariel Tacacho. ¿Y al conductor de la camioneta? También le hicieron en la comisaría ese día del accidente. ¿En la comisaría? Sí. O sea que está constatado, digamos, que estaban alcoholizados. Alcoholizados, sí. ¿Y el exceso de velocidad se pudo demostrar? Demostrar, sí, cuando en la moto ahí ese día del accidente, nomás porque hicieron todo lo que tenían que hacer, los peritajes, todo. Gastón, me decías que era el penúltimo de tus hijos, de una familia de ¿cuántos hijos? De 6. Bueno, Teresa, lamentamos profundamente lo sucedido y bueno, ojalá tu lucha, la lucha de todos los familiares que luchan para que haya justicia en Salta, que te dé un poco de alivio ante tanto dolor y que además me gustaría, Teresa, que te dirijas a la comunidad salteña y que le des un mensaje sobre todo
en lo que respecta a los cuidados que tenemos que tener toda vez que somos usuarios de la vía pública, ya sea como conductor o como peatón. Le pido a la comunidad, a la gente de Salta, que sea más prudente al conducir, que tengan mucho cuidado. Hoy estamos, mañana no estamos. Le digo a una madre con tanto dolor que perdió a su hijo. No es fácil vivir lo que uno tiene que vivir a partir de ese momento que se nos va un hijo. Tengan mucho cuidado en la calle. No tomen, salgan con mucho cuidado. Es mi único mensaje y cuídense mucho. Hace muy poquito le hice una nota a uno de los familiares de víctimas del siniestro, del grupo de familiares que marchan todos los viernes por la Plaza 9 de Julio. Contra la impunidad. Contra la impunidad. Uno de esos papás me comentaba un siniestro vial que terminó con la muerte, terminó con la vida, digamos, de su papá. Una persona de edad, creo que si mal no recuerdo, creo que tenía 85, 86 años. Si bien hay una responsabilidad del conductor que colisiona con su papá, digamos, persona anciana, porque iba a alta velocidad, también él me cuenta que su papá cruzó de una vereda a otra en diagonal, y por la edad, vos sabés que ellos transitan, ya al transitar es más cansino, más lento. Y bueno, como entró a la arteria ese vehículo a alta velocidad, como que no lo vio, porque salió del medio de la cuadra. Entonces bueno, qué importante es que aprendamos como peatones por dónde cruzar, ¿no? Y terminemos con esa mala costumbre que tenemos nosotros, como parece ser que queremos acortar camino, ¿no? Claro, es el bendito teorema de Pitágoras. ¿No? Que nos enseñaban en el secundario que la suma de los... Claro, la suma de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Entonces decíamos, bueno, acortamos camino haciendo en diagonal. Otra cosa, que el adulto mayor ya tiene sus capacidades más limitadas. No solamente la motricidad, sino también la escucha y la capacidad de ver, ¿no es cierto? Tienen visión reducida, escucha reducida y movilidad reducida. Entonces, todo eso hace un conjunto, hace un combo, ¿no es cierto?, para que sean usuarios más vulnerables de la vía pública. Otro problema que tenemos también es cuando se transita en las zonas rurales. En las zonas rurales, ¿no es cierto?, lo que tenemos que hacer es transitar lo más que se pueda de día, ¿sí? Y en contrario a los sentido vehículos. De circulación de la calzada, ¿no? Claro, o sea, digamos como que a contramano, o sea, los vehículos van y vienen y yo voy, o si no me cruzo. Pero siempre para que yo pueda tener la visión del vehículo y de cualquier maniobra que pueda hacer el vehículo que viene de frente, porque puede haber un despiste, puede haber alguna cosa que a mí me permita salvarme y reaccionar, tirarme hacia los lados, ¿no es cierto?, en cosas que no sería posible si yo voy en el mismo sentido que los vehículos. Y lo hacen de noche, hacerlo siempre en fila india, con chalecos reflectivos o bien con linternas, donde vamos mostrando. Hay que tener en cuenta que las zonas rurales no son iluminadas, ¿no es cierto? Y, por ejemplo, hay un gran tramo que es de alta peligrosidad, que es el kilómetro, yendo a la Caldera, es entre el kilómetro 16-16 y 16-21, que es justo que empalma con la Calderilla, ¿no es cierto? Tenemos muy poca banquina, mucha afluencia de peatones,
¿no es cierto? Y no tenemos iluminada esa zona. Entonces ahí hay que ver que si vamos varios, tienen que ser en fila india y siempre con linternas. A propósito, Sandra, estamos muy cerquita ya de vivir una nueva fiesta del Señor y la Virgen del Milagro, de nuestro patrono, y se produce justamente en los días previos a la peregrinación, ¿no? Y vemos siempre cómo transitan los peregrinos al costado de las rutas para poder llegar a la ciudad de Salta. Qué oportuno tu mensaje para que tengan en cuenta aquellos peregrinos que vienen de todos los rincones de la provincia y durante largas jornadas caminando, que respeten las normas de tránsito, lo que prevé la ley en materia de tránsito peatonal cuando tenés una ruta, ¿no? Claro. Sí, sin embargo, vos ves que la mayoría de las peregrinaciones vienen en el sentido de los vehículos y vienen muchos, a pesar de que la curia les provee de algunos de algunas bandas, igualmente es muy riesgoso, ¿no? Entonces tendrían que hacer más chicos los grupos en ancho y más largos tal vez, y sí o sí transitar en sentido contrario, para que ellos mismos puedan observar qué es lo que está ocurriendo en la ruta. Uno cuando va, observa perfectamente la conducta del que viene, y no puede observar la conducta del de atrás. Claro. ¿No es cierto? Entonces, al peatón le ocurre exactamente lo mismo. Igual, bueno, se observa también que para esa festividad o para tantas otras, se dispone del personal de la Dirección de Seguridad Vial de la Policía de la provincia que trata de acompañar algunos tramos de ese peregrinaje hacia la ciudad de Salta, digamos, pero obviamente, digamos, son tantos los peregrinos. Claro, y aparte se hace un sistema de postas, ¿no? Que salen de Orán y nos acompañan hasta Irigoyen, o hasta el empalme de la 50 con la 34, y de ahí ya quedan solos, ¿no? Hasta que llegan a Colonia, y en Colonia, cuando salen los de Colonia, los acompañan un trecho, o sea, tampoco hay mucha disponibilidad claro, porque es tanta de personal. La cantidad de gente que, bueno, obviamente que no se tendría que disponer todo el personal policial para acompañar a todos los peregrinos. Claro. Sí. Bueno, Sandra, ha sido muy clara y esperemos que contribuya como un aporte para salvar cada vez mayor cantidad de vidas humanas, ¿no? Sobre todo a las personas, como decís vos, más vulnerables a la hora de transitar por la vía pública, ¿no? Así es. Espero que las mamás tomen conciencia a la hora de dejar salir a los niños a jugar, por más tranquila que sea la calle, siempre hay alguien que puede venir que desconoce el lugar o que se mete en contramano, y que los adultos mayores también tomen conciencia, porque una sociedad que no cuida a sus viejos. Por suerte también se construyeron muchos playones deportivos en los últimos años en los barrios. Sí. Entonces hay que tratar de que se concientice a los chicos de que el playón está para eso, ¿no? El playón, la plaza están para jugar, no las calles. Las veredas, porque en realidad la calle es eso, ¿no? De vereda a vereda, es todo. Así que, y bueno, y a los adultos mayores que traten de no andar solos, que cuando uno pierde autonomía, gana compañía. Yo, por ejemplo, que he perdido autonomía por mi trastorno de pánico, he ganado compañía porque tengo grandes amigos y mi hija que hacen de acompañantes contrafóbicos. O sea que uno no tiene que sentirse mal cuando limitación. Tiene alguna limitación. Siempre hay que sacarle algo bueno a esto, ¿no? Y a veces los abuelos se resisten porque quieren conservar su autonomía. Claro. Entonces, que tomen conciencia de que uno ya tiene sus limitaciones y que pueden ganar en compañía. Esto fue Velocidades Máximas.
Y recuerda siempre, a la hora de tramitar tu primera licencia de conducir o la renovación de la misma, de hacerte todos los chequeos médicos necesarios. Esto es muy importante en salvaguarda de tu vida y la de los demás.